Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en este miércoles 28 de abril y vamos a hacer primeramente una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar en esta tarde, en este día, Señor, para poder estar en comunión contigo, Señor. Tú sé el que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que nuestro espíritu esté en comunión contigo, Señor, para poder seguir aprendiendo de tu palabra, aquellos misterios, Señor, que nos has revelado a través del estudio de la misma, Señor, y te pedimos que tú seas el que nos dé ese entendimiento, el conocimiento, las palabras adecuadas, y que todo aquello que no está bien, Señor, tú nos perdones y nos hagas entender lo que quieres para cada uno de nosotros. Gracias damos por esta oportunidad que nos das y te damos gracias. Esto lo ruego, suplico, te lo pido, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con este estudio en el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a ver los versículos del 6 al 13, pero antes de comenzar, hermanos, como ya sabemos, estamos viendo respecto a la fe. ¿Y qué es la fe? Y bueno, ya vimos la definición que nos da la palabra de nuestro Dios, lo que es, pero quiero leer también lo que dice en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Pero el primer versículo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quise leer este versículo, hermanos, para que tengamos un mejor entendimiento respecto a lo que estamos viendo de la fe. Ya sabemos, y como vimos en el primer versículo de este capítulo 11, nos habla de: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y a través de los primeros versículos, pues vimos a grandes personajes de la Biblia, grandes hombres que demostraron una obediencia a Dios, un amor hacia Dios y un trato pues íntimo que tenían. Tal vez no se nos dice y no aparece la palabra fe desde el comienzo, ¿no? En la historia que hemos visto de Abel, pues no dice: y Abel fue un hombre de fe, pero los hechos que nos hablan de él demuestran que era un hombre de fe. Enoc asimismo nos muestra que dice que fue traspuesto para no ver muerte y caminó con Dios. Y esto es algo pues muy importante que ya pudimos ver el miércoles pasado. Pero hoy vamos a ver estos versículos tomando desde el 6, que dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que se allega. ¿Qué quiere decir? Que se acerca confiadamente en Dios. Hay que acercarse confiadamente, y esto demuestra que es fe. Pero no solamente la fe es creer, sino que también es una acción donde se demuestra que tenemos fe. La acción, que es obediencia. El obedecer a Dios demuestra que existe una fe en nosotros, y es lo que vamos a ver a través de estos ejemplos de estos grandes hombres que demostraron una fe inquebrantable, una fe en la cual fue la obediencia de por medio. Para poder tener fe es necesario obedecer a Dios, y es lo que hemos estado aprendiendo y que vamos a aprender el día de hoy, que es importante porque en la obediencia demostramos la fe que tenemos en nuestro Dios. Todas las cosas que Él nos dice, que Él nos manda, pues debemos de obedecerla. Y vamos a ver estos ejemplos. Dice en el versículo 7, ustedes ya lo leyeron, pero yo lo voy a leer. Versículo 7 dice: no, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Y justamente el domingo pasado pues hablamos de Noé,
Ya habíamos visto que Noé construyó un arca y vemos la trama que hay en el hecho de que Noé obedece primero a Dios lo que le manda. Dice aquí en el versículo, por fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, como ya vimos, pues él no sabía lo que era llover. O sea, él no podía decir, ay, no, pues sí me acuerdo que empezó a llover y que llovió hace 15 días. Ah, desde el año pasado no ha llovido como nosotros. Ahora, por decir, pasa un tiempo determinado y decimos, es que ya se atrasaron las aguas, es que no ha llovido, es que falta llover. Y nosotros porque ya conocemos lo que es lluvia. Pero en este momento pues Noé no conocía, hablaba de algo, o Dios le decía de algo que él no había visto. Y esto es lo importante y lo interesante de la fe, de confiar en Dios. Y estudiando un poquito acerca de quién era Noé, porque si bien nos habla que Noé era un hombre justo, un hombre que pues obedecía, entendemos que era obediente a Dios, pero buscando un poco la genealogía de Noé, pues nos damos cuenta, hermanos, que era descendiente de Sem. Y al ser descendiente de Sem, de un hombre que había vivido el diluvio, que había sido parte de estas 8 personas que habían sobrevivido al diluvio y que habían sido seleccionadas por Dios para una misión, para un trabajo. Es cierto, Noé nos habla que Dios le habló y le dice, y a él solamente le dio las especificaciones de cómo iba a ser el arca y lo que iba a pasar y lo que tenía que hacer. Es cierto solamente a Noé, pero Noé transmite esta enseñanza, le dice a sus hijos, ¿saben qué? Dios ha dicho esto. Y entonces entendemos que sus hijos pues aceptan, obedecen a su padre, confían en lo que él pues les dice, ¿no? Hoy en día pues a veces nosotros como hijos a veces no hacemos caso a lo que nuestros padres nos dicen, ¿no? O ahora que tenemos hijos pues vemos esa situación, ¿no? Que nuestros hijos no nos obedecen, no hacen caso a lo que uno les dice y bueno, hay desobediencia y hay resultados de esa desobediencia. Pero en este ejemplo que vemos, pues Noé le dice a sus hijos, vamos a construir un arca porque Dios así lo ha mandado. Entonces empiezan esta construcción, dice, de algo que no sabían y ya vimos toda la historia de la construcción. Y pasan aproximadamente más de 100 años, 120 años en los que pues está esta construcción. Y aquí viene una cosa muy importante, así como vimos el domingo pasado, que hay paciencia de parte de Noé al estar dentro del arca, pues desde el comienzo tuvo que haber paciencia de Noé primero para la construcción, ¿no? Porque no fue una construcción que pues hoy voy a hacer una casa y hoy en día pues una casa se hace prácticamente en menos de un mes, ya está hecha la construcción de la casa. Pero esta arca pues llevó un tiempo muy, muy largo, decía un predicador, bueno, yo tengo 25 años, ¿no? Pues 4 veces lo que llevo de mi vida es lo que terminó Noé de construir esta casa. Y si ya lo vemos de ese punto de vista y con números, pues nos damos cuenta que pues hoy en día, ¿no? La edad del hombre pues vive a 60, 70, 80 años, ¿no? Y fallece, ¿no? Pero en estos momentos pues Noé pasa más de 100 años construyendo un arca. Y para eso, hermanos, creo que se requiere mucha paciencia, mucho esfuerzo, porque nosotros pues en alguna cosa ya perdemos la paciencia en cuestión de minutos, horas, no se llame días, meses, años, pues nuestra paciencia pues desaparece, ya no existe y a veces dejamos las cosas, dejamos de creer, hablando en el contexto espiritual, pues como no vemos una contestación pronta, pues ya desistimos y decimos Dios es malo, Dios no me escucha y renegamos y muchas veces ha pasado el caso que pues abandonamos nuestra fe, ¿no? Abandonamos a Dios porque no vemos algo cumplido o algo que queremos, no lo vemos contestado. Pero en esta situación, pues Noé más de 100 años construyendo un arca, esperando que lloviese, lluvia que no conocía. Entonces imagínense, hermanos, este hombre de fe, pero sobre todo, como dijimos al principio, obediente desde el principio. No cuestionó a Dios, oye, ¿para qué vas a mandar el agua? Oye, pero pues ¿quién, si yo les digo que llueve, pues quién me va a creer? O sea, no, lo que van a hablar de mí, lo que me van a decir que estoy loco. Pero vemos que Noé
obedece. Y viendo al principio esta historia, ¿no? El saber la historia de Noé, pues nos damos cuenta y vamos a ver en próximos domingos los hijos de Noé. Y en la página 180 de nuestras lecciones dice, en la verdad central, dice, hay una familia de lenguas que se denomina semíticas, porque pertenecen a las naciones descendientes de Sem. Están comprendidos el hebreo, el caldeo, el siriaco, el arábico y el etíope, etcétera. Pero fíjense qué importante, no estamos hablando de los hebreos, y justamente son descendientes de Sem. Y más adelante la doctrina de la lección dice, es de especial mención que en Génesis 10:21 presentan a Sem como padre de todos los hijos de Eber, pues de esta línea, pasado por Peleg, vino Abraham. Entonces nos damos, bueno, ya aquí habla de Abraham, pero nos damos cuenta que Noé, bueno, es padre de Sem, y de Sem viene la descendencia de Abraham, que llega hasta Abraham. Entonces nos damos cuenta que como familia, en el contexto familiar, pues nos damos cuenta que fue heredándose la palabra, lo que había pasado del diluvio, pues fue dado a las generaciones postreras. Entonces llega a un punto en la vida de Abraham, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos a Noé como un hombre obediente. Es de las primeras cosas que debemos de entender o que debemos de comprender, que es parte de la fe. Dice, habiendo recibido respuestas de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Su casa está hablando de sus hijos, de su esposa y de las esposas de sus hijos. No solamente él, sino que toda su casa, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. No podemos decir que Noé estaba diciéndole a la gente, y vas a morir, todos van a morir porque pues no creen en Dios, y ya los condenó Dios para muerte. Pero sí podemos ver que el ejemplo de obediencia que tenía Noé, pues hacía que la demás gente pues yo creo que tuviera algo en su corazón y algo en contra de Noé. Claro que se burlaban. Por ahí hace muchos años salió una película que se llama La Biblia. Inclusive yo recuerdo que siendo un niño pues nos ponían la película en cassettes de beta, bueno, así se decía, ¿no? Cassette de beta, VHS, que hoy si les decimos a los jóvenes pues van a decir, pues eso era de la época de la prehistoria, ¿no? Pero eran cassettes, ¿no? Cuadraditos rectangulares, y es ahí donde uno metía en un reproductor y veía películas, ¿no? Pues ahí yo me acuerdo que hay una película que se llama La Biblia. Y entonces veíamos cómo Noé estaba construyendo el arca con sus hijos y la gente pasaba y se burlaba. Pero siendo obediente Noé, pues no le importó esta situación, sino que seguía con la construcción. Dice, por la cual condenó al mundo. La acción de Noé, no que Noé tuviera esa autoridad, pero a través de su testimonio, a través de la obediencia que él estaba dando, pues condenaba a la humanidad. Y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Fue hecho heredero de una promesa de salvación para toda su familia. Y aquí nos habla de Abraham, que ya hemos visto, que ya vimos que fue descendiente de Abraham, de Noé. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y aquí vemos lo primero. Así como Noé obedece para la construcción del arca, también por fe, Abraham dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. ¿A qué lugar salió Abraham? No nos dice a qué lugar, simplemente dice que fue llamado. Y lo primero que dice es que obedeció, no cuestionó nuevamente, sino que dentro de la fe y la confianza en un Dios que tal vez él había escuchado, que él conocía la historia. Y podemos entrar en muchos detalles, pero lo principal es que él conocía, no la había escuchado, no hablaba todavía con Dios, pero sabía quién había sido Dios y lo que había pasado hace muchos años atrás. Y entonces dice que Abraham obedece, es llamado y obedece. Y entonces vemos aquí la historia de Abraham, una historia que conocemos, que a nuestros niños les platicamos y que de generación en generación
pues vamos conociendo y vamos heredando, ¿no? Esta enseñanza. Y viene muy adecuado lo que ya vimos en versículos pasados, ¿no? Que aún Abel, que ya había fallecido, dice, que aún de muerto, todavía habla su testimonio. Y es lo mismo para nosotros, ese testimonio de Abraham sigue hablando. Y si vemos la historia de Abraham, pues nos vamos a Génesis capítulo 12, que esta historia también ya la vimos estudiando en el libro de Hebreos, pero vamos a leerla nuevamente, los primeros versículos de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, que nos habla de este llamamiento que tuvo Abraham, al cual no se negó. Vamos a buscar Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, que dicen: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dijo: ¿sabes qué? Te vas a ir aquí, vas a tomar este camino, vas a ver esto, vas a hallar esto, y vas a llevar a esta ciudad se llama tal, esta ciudad te voy a dar. Simplemente dice: vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así, sencillamente así le dice. Nosotros cuando vamos de viaje, pues ya tenemos un destino, ¿no? Ya sabemos, pues ya planeamos nuestra salida, pues en vacaciones nos vamos a ir a tal lugar, nos vamos a ir en coche, vamos a rentar este coche, o nos vamos a ir en avión, y nos vamos a gastar tanto porque vamos a estar tantos días. Y entonces planificamos esta salida. Pero aquí Abraham, Dios lo llama y le dice: ¿sabes qué? Vete de tu casa y tu parentela a un lugar, dice, a la tierra que te mostraré. Así sencillamente le dice. ¿Cuántos de nosotros nos dirían: ¿sabes qué, Jonatán? Pues haga tus cosas y te vas. Pues ¿a dónde te vas? Pero Señor, pues pues me llevo, no voy a llevar, ¿qué llevo? Zapatos de caminata, voy de vestir, llevo un traje, llevo pants, llevo short. Y empezamos a cuestionar y a suponer, ¿no? Y queremos saber, pues, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos va a llevar el Señor? Pero aquí Abraham nos muestra una fe en un Dios que llama, que le dice: ¿sabes qué? Vete de tu casa a donde yo te mostraré. Y haré, fíjese, aquí viene la segunda cosa. Primero le dice, lo manda. Y le dice: te mostraré una tierra. Y todavía le dice: y haré de ti una nación grande. Es lo primero que dice: y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cómo todo este tipo de cosas y estas palabras que le dice Dios a Abraham, él sabía que iban a ser cumplidas? ¿Cómo él tenía esa certeza? ¿Cómo creer algo que no sabía, no había visto, no conocía? ¿Cómo? O sea, diría Abraham, pues ¿cómo de mí va a salir una nación? ¿Cómo el Señor dice aquí que va a engrandecerme? ¿Cómo? O sea, pero ¿cómo sé que es verdad? Y en eso exactamente radica la fe. En creer en algo que no vemos, que no sabemos. Noé no sabía lo que era lluvia, pero Dios le dijo: va a llover, y él creyó y obedeció. Abraham le hizo promesas al Señor. No sabía a qué lugar, a qué tierra iba a ir. No sabía él. Todavía no tenía hijos. No tenía ni uno. Pero Dios ya le había dicho que iba a hacer de él una nación grande. Y él cree en esto sin saber si iba a llegar. Y entonces, a través de la salida de Abraham y a través de su peregrinar, al salir de Ur de los Caldeos, va con su mujer y su casa. Y va caminando sin un lugar, sin rumbo fijo. Él no lo sabía, Dios sí sabía a dónde lo iba a llevar. Y vamos a ver un poco de la historia y cómo fue reconocido este hombre. Vamos a ver lo que dice Génesis 23, capítulo del 4 al 6, que dice... Bueno, vamos a leer, dice, y Génesis 23 dice: y fue la vida, bueno, aquí habla de Sara, pero dice: peregrinos y advenedizos soy entre vosotros. Aquí hay un relato cuando muere Sara y la va a enterrar Abraham. Pero fíjense lo que dice las naciones respecto a lo que es Abraham.
Aquí en este relato ya ustedes lo pueden leer todo el capítulo, y habla que Abraham pide un lugar para enterrar a Sara. Pero fíjense cómo se expresa la gente de este hombre. Dice: peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Unas palabras que vamos a ver más adelante que hablan de lo que es el hombre en esta tierra. Pero él habla y dice: peregrino y advenedizo soy entre vosotros, dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerto de delante de mí. Habla de Sara. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y dijéronle: óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestra sepultura sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura para que entierres tu muerto. Pero ¿qué expresión hace la demás gente de este hombre? Dice: óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Así se expresa este pueblo de un hombre que no sabía a dónde iba, que no tenía una tierra y que solamente obedeció a su Dios. Génesis 24:1, que nos dice: y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ya había pasado su peregrinar, ya habían habido muchos sucesos en la vida de este hombre, pero al final de sus días dice: y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ya para este momento, Abraham ya había visto cumplidas las promesas de Dios, que al principio solamente eran eso, promesas, que él no sabía, que no conocía, pero al término de sus días ya había visto estas promesas cumplidas. Entonces este hombre confió en su Dios, en algo que no había visto, solamente por fe y obediencia. Y creo que aquí es parte, a veces no entendemos realmente la fe y decimos, pues fe es creer. Sí, o sea, es creer y ya. Pero no solamente ese es el hecho, es parte y gran parte. Cuando nosotros hemos creído en Dios, en Cristo Jesús, que Él nos salvó, pues creemos por fe. Pero después que ya hemos creído, viene la obediencia a este Cristo que murió en la cruz. No solo es la fe, la base, partimos de ahí, pero es el hecho de una obediencia, de creer que tus promesas vendrán, sí, pero nos dice también cómo es que vamos a obtener estas promesas. Regresamos a Hebreos 11, hermanos, dice en el 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. 9: por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Dice: por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y aquí es algo curioso. Era una tierra prometida que él iba a heredar, pero que todavía no heredaba. Dice: como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Sus hijos, su descendencia, también era parte de esta promesa que Dios había dado a Abraham, y la había hecho suya y había sido heredada por la fe. Dice, el 10 dice: porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Esperaba una ciudad. Pero dice que era, y vamos a ver estas palabras que dicen que era extranjero. Era el extranjero y advenedizo en una tierra que todavía no era suya, todavía no se le había dado, todavía no era una posesión. Sí, él no la vio, él no había visto todavía esta tierra en su totalidad, pero él sabía que iba a llegar. Ya había visto una promesa cumplida, la vio de un hijo, y que si vemos la historia, ¿a qué edad Abraham tuvo a este hijo? ¿A qué edad Sara tuvo a este hijo? Esa promesa la vio. Por esa tierra prometida todavía no la veía, todavía no estaba establecida esa ciudad heredada. Por eso dice que era, sí, habitaba en casas, dice habitaba en cabañas, ahí donde moraba Abraham, y moraba juntamente con Isaac y Jacob, herederos de algo que todavía no tenían, pero que iban a ser herederos. Ahora nosotros, pues ya hemos visto también esta situación de la heredad, ¿no?
Yo le digo a mis hijos, te voy a heredar esta casa, pero ya los hijos ya vieron la casa, ya saben, pues es una casa de 3 pisos con alberca, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Pero ya lo estamos viendo, ya sabemos que vamos a recibir de herencia cuando ya no esté nuestro padre, nuestros abuelos, etcétera. Pero ellos Abraham estaba siendo herederos a sus hijos de algo que todavía no habían visto. Y esto es lo importante de nuestra fe. ¿A qué les suena esto, hermanos? A nosotros se nos ha dicho una promesa. Somos herederos de una vida eterna, coherederos con Cristo. No lo hemos visto. No sabemos cuándo vamos a estar allá. Si Él nos llama o viene antes, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que somos herederos de una vida eterna. ¿Cuándo? Pues solamente Dios lo sabe. Pero de que vamos a tenerla, la vamos a obtener. Está lejos, la vemos muy distante. No sabemos el momento. Pero de que la vamos a obtener, lo vamos a obtener porque creemos. Porque nuestra fe está en las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos hizo. ¿Quién vio al Señor Jesucristo? ¿Quién lo vio morir? Vimos en meses pasados, ¿no? Recordando el sacrificio, recordamos. Recordar es algo que se ve, es como decir, recuerdo que hace un mes pasó esto, pasó lo otro. No, recuerdo que hace 5 años vine a este lugar. Sí me acuerdo de aquella persona. Y cuando mencionamos esta palabra, pues es porque ya lo vimos, ya lo vivimos, ya lo conocimos, ya lo tocamos, ya. Pero ¿quién estuvo en el momento de que Cristo murió en la cruz? ¿Quién estuvo en el momento de que resucitó? ¿Quién ha visto al Hijo sentado a la diestra de Dios? ¿Quién lo ha visto? Nadie. Pero creemos que es cierto, porque creemos en Él, en esa fe que sin duda alguna, pues Él nos ha dado. Aquí hablamos el contexto, ¿no? De una fe pequeña, una fe grande. Es que tú tienes más fe, es que yo no tengo fe. Y no se trata en la situación de que Dios te dio fe, una fe más pequeña o una fe más grande, sino que es a través de la obediencia, de aceptar la voluntad de Dios, en el que tú en esa situación es que tu fe va a ir creciendo, va a seguir adelante, creyendo en tu Dios, creyendo en sus promesas, como Abraham. Habitaba en cabañas, dice. Todavía no había una ciudad, pero sabía que vendría. Ya había visto él el cumplimiento de muchas promesas que no había visto, pero que ya habían sido cumplidas. Dice, vamos a ver lo que dice en el Salmo, en 1 de Crónicas 29:15, hablando de estas palabras tan ciertas, que como les mencionaba al principio, hermanos, pues que debemos de aplicar a nosotros. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos los hijos de Dios en esta tierra? 29:15, Primera de Crónicas 29:15 dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días, cual sombra sobre la tierra y no dan espera. Dice, porque somos nosotros extranjeros y advenedizos delante de ti. Así es el hombre en esta tierra. Somos de esta tierra, estamos, mejor dicho, en esta tierra, pero no somos de este lugar. Nosotros también hemos sido heredados, hemos recibido esta herencia a través de Cristo Jesús en los cielos. Somos también parte de la promesa y de la herencia que le hizo Dios a Abraham cuando le dijo, de ti van a salir millares, si puedes contarlos, si puedes contar la arena, así va a ser tu descendencia. Unos por sangre, unos por fe. Pero de aquí y de ahí, muchos de los lomos de Abraham han salido hasta nuestros días. Entonces esa promesa él no la vio, pero hoy sin duda alguna se sigue cumpliendo a través de nosotros, el padre de la fe. Así se le menciona a Abraham. Pero primero, para llegar a tener este título tan especial, tan grande, que en la Biblia no se menciona a alguien más, obedeció primeramente. Es parte de lo que es la fe.
El versículo 10 dice, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe, versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. ¿De qué edad tuvo a Sara, a su hijo? 90 años. Ya había pasado el tiempo en que la mujer podía tener un hijo, el tiempo natural de la vida de una mujer en este tiempo que nos habla. Ya, hoy sabemos que una mujer, pues ya a 50 años, pudiera llegar a ser el caso, ¿no? Que pudiera embarazarse todavía, ¿no? Complicadísimo. 40, dicen el recomendado, 40 años, 40 y tantos años, 50, 60, pues es hablar de algo, pues ya no se puede porque ya el tiempo de la mujer ha pasado. Pero aún en este momento sí es cierto, ahí podemos ver el hecho de que pues le dice Sara a Abraham, ¿no? Pues mira, ahí está mi sierva, ¿no? Pero no era este el medio por el cual Dios iba a cumplir su promesa. Vimos en la lección con Noé, ¿no? Dice, y Dios se acordó de Noé, no porque lo tenían en el olvido como nosotros. Él sabía que Noé estaba ahí en esa arca. También sabía que le había hecho una promesa a Sara y que ya tenía 90 años, pero no se había olvidado de esa promesa y la cumple. Y entonces nace el heredero de la promesa. En una acción de Dios se ven cumplidas varias promesas que se esperaban, que no se veían, que no sabían cuándo. Ya el tiempo uno dice, pues ya, no creo, ¿no? Pues imagínense 90 años o 100 años, ¿no? También la edad de Abraham, ¿no? Que pues ya no era época que el hombre no tuviera ese vigor para procrear, pero sin embargo, tiene todavía esta situación, esta facultad de poder procrear. ¿Por qué? Porque Dios lo concede y dentro de Sara, dentro de esta mujer, se ve también la promesa. Y no solamente es el hecho de decir, bueno, pues el Señor, Dios, pues lo va a hacer. No, sino también es parte de esa comunión que el hombre debe de tener con su Dios, de la espera. Esperaron 40 días, esperaron más de 100 días para salir del arca. La espera, ¿qué ejerce las tribulaciones? Ya lo hemos visto y lo vamos a ver. Las tribulaciones ejercen paciencia. Y la paciencia es fe. La espera no sabemos cuándo. No sabemos si hoy, mañana, pasado, en 5 años, 10 años. No sabemos la situación por la que podamos estar viviendo. Llámese salud, llámese trabajo, llámese problema familiar. Pero tú no debes de dudar, no debemos de dudar que Dios va a contestar a su debido tiempo como Él desea. Él no se olvida de nosotros, no se olvida de las promesas que nos ha hecho. Pero sí debemos de confiar, ser obedientes y buscar esa comunión con Dios constante, ese es caminar diario con Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, habla de Abraham, por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, o sea, ya viejo, ya anciano, ya grande, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Qué forma, qué descripción tan hermosa, tan palabras ¿cómo podemos decirlo? Llenas de promesas, llenas de esperanza, llenas de fe, como dice, como la arena innumerable, como una poesía. Así lo podemos leer, como una poesía de alguien que ama. Así Dios demostraba y le decía, ¿ves? Esta promesa de este niño a esta edad, voy a cumplirla. Si tú puedes, lo que decíamos, como la arena innumerable que está a la orilla de la mar, como las estrellas del cielo, en multitud. ¿Cómo Abraham
podía esperar al ver, o sea, él no tenía ya la edad suficiente tal vez, ¿no? Él decía, pues ya voy a morir muy pronto, pero pues Dios ya me cumplió, ya tengo un hijo. Pero ¿cómo, Señor? O sea, yo no voy a ver tanta descendencia, pues voy a morir. Pero él confiaba en que así iba a ser. ¿No vio? No vio esos miles de descendencia, pero sí confiaba en su Dios, porque sin verlo confió, y viendo las promesas, pues afianzaban más su fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas. Muchos de ellos no las vieron cumplidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Ni muchos de ellos no vieron cumplidas esas promesas. Pero, ¿qué dice? Mirándolas de lejos y creyéndolas. Y esto es lo importante, creer en Dios, confiar en las promesas que nos hizo su Hijo en esa cruz del Calvario. Muchos no lo vieron, pero creyeron, esperaron y confiaron. Nosotros también debemos de confiar y creer, sea la dificultad que sea, la situación en que estemos viviendo, dolorosa tal vez, de sufrimiento. Nuestra fe no debe de claudicar en ningún momento, porque Dios estamos confiados. Él tiene todas las cosas en sus manos. Nada escapa de su voluntad. Y si estamos atravesando estas adversidades, pues es para que nuestra fe crezca. Ya lo comentamos en estudios pasados. Pidamos ser probados. Pidamos atravesar las dificultades, porque a través de estas va a ejercer en nosotros una mejor confianza en nuestro Dios. No tengamos miedo. No tengamos miedo de padecer enfermedad. No tengamos miedo de padecer soledad, tristeza, amargura. Que no tengamos un trabajo. Que no tengamos un techo. Y no va a suceder porque Dios cumple sus promesas por fe. ¿Cuántos sin tener trabajo han dejado de tener un techo? ¿O han dejado de comer? Ninguno. ¿Cuántos aún siendo enfermos? Pues Dios los ha sanado. No hoy, no mañana, pero los ha sanado. Por fe. Y por fe, Dios también cumple y da cumplimiento de una forma o de otra, y da contestación de una forma u otra a nuestras peticiones. Sabemos que podemos acercarnos confiadamente, ya lo vimos. Confiadamente, porque sabemos que Él nos escucha en todas las cosas, en cualquier momento, en cualquier situación. Estamos caminando con Dios, estamos confiando en Él. Por eso nuestra fe dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Esperamos y confiamos en Dios. La demostración de las cosas que no se ven. No vemos la contestación a esa oración, no la vemos, pero sabemos que va a llegar. Tal vez no es como tú quieras, como tú desees, pero de que Dios va a contestar, va a contestar. Esperemos y confiemos, hermanos. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 3. Y con esta cita, hermanos, vamos a terminar. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, que nos dice: mas vuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Dice, mas vuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Y qué dice el versículo 12 de Hebreos? Nos habla justamente de lo mismo. Hebreos 11, el versículo 13 nos habla también de lo mismo, hermanos. Ahí del 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas
y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos. ¿Por qué? Mas nuestra vivienda está en los cielos. Por eso somos advenedizos. Por eso estamos aquí, pero no somos de aquí, somos extranjeros en esta tierra. Porque dice, mas nuestra vivienda está en los cielos. Entonces, ¿para qué nos angustiamos? ¿Para qué edificamos? ¿Para qué nos desgastamos? ¿Para qué estamos invirtiendo tiempo en algo en lo cual pues solamente estamos de paso? Invirtamos el tiempo que Dios nos da en edificar nuestra vida espiritual, en creer en sus promesas, en tomar las promesas como nuestras, en nuestra obediencia, en nuestra comunión, en nuestro caminar. Ahora creo que entendemos más el concepto cuando nos habla el versículo que no caminó con Dios. Y caminar con Dios es demostrar la fe que tenemos en Él, en la obediencia, en la confianza, en la espera. Esa es la fe. Y esa fe no la debemos de perder, porque Él es justo. ¿El justo qué dice? Vivirá por la fe. Y justificados pues, ¿somos qué? Por la fe. Somos justificados, ya no hay una deuda que pagar, porque ya ha sido pagada por Cristo en la cruz. No lo vimos crucificado, pero creemos que Él murió por nosotros. Esperemos y confiemos, hermanos, y sigamos aprendiendo qué es la fe. Aprendamos de estos hombres, porque sin creer y sin ver, mejor dicho, sin ver, creyeron. Esperaron años. Noé, 100 años en construir el arca y otro tanto en dentro del arca. Y llegó Abraham, Sara, hombres que muchas promesas no las vieron cumplidas, pero muchas otras fueron cumplidas. Confiemos y esperemos en nuestro Dios, hermanos. Peregrinos y advenedizos somos sobre esta tierra. No nos afanemos, hermanos. Busquemos las cosas que dice la palabra de Dios de arriba. Busquemos a Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque somos peregrinos y advenedizos sobre esta tierra. Que Dios nos bendiga, y primeramente el próximo miércoles estaremos siguiendo este estudio de los siguientes versículos, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque nos permites escudriñar tu palabra, porque nos muestras, Señor, esas promesas que tú diste a tus hijos, a tus siervos, que fueron cumplidas, Señor, a través del tiempo, a través de una espera, Señor, que tuvieron cada uno de tus siervos. Pero nos hemos dado cuenta, Señor, que parte del creer en ti es la obediencia que debemos de tener, Señor. Confiar en que lo que tú nos dices, eso vas a cumplir, Señor, pero te pedimos que tú seas el que nos fortalezca, Señor, que nos dé confianza, que nos dé fe, que nos dé entendimiento, Señor, para poder comprender lo que quieres para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque el poder estar en comunión contigo nos causa una alegría, nos causa una sensación, Señor, de paz en nuestro corazón, porque a pesar de que podemos tener situaciones difíciles que como seres humanos atravesamos, llámese tristeza, llámese una enfermedad que podamos estar atravesando y por la cual muchos de tus hijos, Señor, el día de hoy atraviesan, Señor, te pedimos que tú seas el que los fortalezca, el que toque su corazón, el que toque su vida, el que nos muestre, Señor, y que les muestre lo que quieres para cada uno de ellos, Señor, porque sin duda alguna tú nos hablas por medio de tu palabra y nos hablas a través de las situaciones que nos pasan. Tú quieres algo de nosotros, Señor, tú esperas algo de nosotros, no porque dentro de nuestra fuerza podamos hacer algo para obtener algo de ti, pero sí, Señor, nos pides que seamos obedientes, que te amemos con todo nuestro corazón, que tengamos una entrega total, sin dudar, Señor, y que las situaciones que podamos atravesar como enfermedad, que es lo que hoy en día, Señor, sufrimos, Señor,
porque a pesar de que somos tus hijos, Señor, eso no nos excluye de las cosas, Señor, de la vida, Señor, de las cosas que como seres humanos y naturalmente, Señor, podamos padecer, Señor. Te pido que tú seas el médico divino, el que nos ayude a entender el propósito de las enfermedades, el propósito de los problemas, el propósito que tienes en nuestras vidas, Señor, que nos podamos acercar, Señor, que el motivo por el cual estamos atravesando sea un motivo por el cual nosotros nos podamos acercar a ti, reconociéndote como nuestro Salvador, que no claudiquemos en nuestra fe, que confiemos y esperemos, Señor, que podamos seguir compartiendo tu palabra, que podamos, sobre todo, Señor, compartirla a nuestros hijos, a nuestras familias, y sean partícipes de esta herencia que tú has prometido a cada uno de nosotros, Señor, porque por fe creemos que vamos a ver esa tierra prometida, Señor, porque por fe creemos que tú un día vendrás por nosotros, Señor, y por fe creemos, Señor, que vamos a estar eternamente adorando tu santo y bendito nombre y que reinaremos contigo, Señor, y por este nombre, que es sobre todo un nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te pedimos que tú seas con nuestros hermanos que padecen enfermedad en estos momentos, con nuestro hermano Eduardo, con nuestra hermana Rosa, Señor, con nuestro pastor que en días pasados ha estado hospitalizado y que hoy en día se encuentra en su hogar. Te pedimos, Señor, que tú seas con él, que pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo, que bendigas también estos medicamentos que él pueda estar tomando, Señor, con esta dieta que él tiene que llevar, que tú seas, Señor, el que fortalezca su cuerpo y sobre todo su fe y su confianza, porque sabemos que él te ama y él confía plenamente en ti, que a su familia le des esa confianza también, esa fe de esperar en ti, Señor, y tú obrarás a su debido tiempo, porque hemos ido aprendiendo, Señor, que tú no te olvidas de tus hijos y que no te olvidas de la situación por la que estamos atravesando, pero todo esto, Señor, que atravesamos y este tiempo de aflicción que vivimos, debe de ejercer en nosotros una paciencia y una confianza en ti, Señor. Ayúdanos a creer esto, a confiar y a esperar en ti, Señor. También te pedimos por la salud de nuestra hermana Nieves, Señor. Tú sabes que hemos recibido el mensaje que tuvo una situación en su salud, Señor. Te pedimos que tú estés con ella, Señor, en el lugar donde se encuentra, lejana a nosotros, Señor, pero sin duda tú estás con ella ahí presente, Señor. Dale fe, dale confianza, dale los medios económicos, Señor, para poder también solventar esta necesidad médica, Señor, y ayúdanos a nosotros, Señor, a poder creer, a poder tener más confianza en ti, Señor, a olvidarnos de las cosas de la vida, Señor, del trabajo, del dinero, de lo material, Señor, porque aprendemos cada día que somos advenedizos en este mundo, Señor, que nuestro lugar, como dice ese himno, Señor, está a tu lado, y que confiamos y creemos en esta promesa. Gracias, Padre, por estos momentos de comunión que tenemos contigo, Señor, de escudriñar tu palabra, de alabar tu nombre, de cantarte, Señor, de pedirte, Señor, confiadamente estas necesidades que pues cada uno de mis hermanos tiene delante de ti. Gracias te damos por esta oportunidad que tenemos, Señor, de hablar contigo, porque sabemos que nos escuchas y esa es la mayor bendición que tenemos, Señor, esa oportunidad de acercarnos delante de ti libremente, confiadamente, sabiendo que tú nos escuchas y que tú nos contestas de acuerdo a tu divina voluntad. Gracias, Padre, por estos momentos, y sé con mis hermanos en sus hogares, en sus trabajos, en sus actividades en la escuela, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con nuestro hermano Quesada, Señor, que también seas con él en el lugar donde él habita, Señor, que tú también pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo para que él pueda también sentirse bien físicamente, Señor, y que pronto, Señor, podamos reunirnos nuevamente en tu casa de oración, sabiendo que tú tienes respuesta también para esta petición y que anhelamos, Señor, sin duda alguna, estar congregados todos los hermanos, Señor, en tu nombre, Señor, para poder alabarte unánimes, gozosos, alegres, Señor, dándote gracias por las bendiciones que hemos recibido, porque son inagotables, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das. Esto te lo ruego, te suplico, no te amo, hijo, te lo pido, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, pues que Dios los bendiga y nos vemos primeramente el próximo miércoles.